Materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La materia está formada, como sabemos, por partículas muy pequeñas. Seguramente ya conoces los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Sin embargo, existe un cuarto estado denominado plasma y un quinto estado, el condensado de Bose-Einstein. Dadas las condiciones existentes en la superficie terrestre, solo algunas sustancias pueden hallarse de modo natural en los tres estados, tal es el caso del agua. El día de hoy el video tratará sobre los 5 estados de la materia. La mayoría de sustancias se presentan en un estado concreto. Así, los metales o las sustancias que constituyen los minerales se encuentran en estado sólido y el oxígeno o el CO2 en estado gaseoso. Un cuerpo sólido se caracteriza porque opone resistencia a cambios de forma y de volumen. Sus partículas se encuentran juntas y correctamente ordenadas. Las moléculas de un sólido tienen una gran cohesión y adoptan formas bien definidas. Las propiedades de los sólidos son: elasticidad. Un sólido recupera su forma original cuando es deformado. Un resorte es un objeto en que podemos observar esta propiedad ya que vuelve a su forma original. Fragilidad. Un sólido puede romperse en muchos fragmentos. Quebradizo. Dureza. Hay sólidos que no pueden ser rayados por otros más blandos. El diamante es un sólido con dureza elevada. Forma definida. Tienen forma definida, son relativamente rígidos y no fluyen como lo hacen los gases y los líquidos, excepto bajo presiones extremas del medio. Alta densidad. Los sólidos tienen densidades relativamente altas, debido a la cercanía de sus moléculas, por eso se dice que son más pesados. Flotación. Algunos sólidos cumplen con esta propiedad, solo si su densidad es menor a la del líquido en el cual se coloca. Inercia. Es la dificultad o resistencia que opone un sistema físico o un sistema social a posibles cambios. En el caso de los sólidos pone resistencia a cambiar su estado de reposo. Tenacidad. En ciencia de los materiales, la tenacidad es la resistencia que opone un material a que se propaguen fisuras o grietas. Maleabilidad. Es la propiedad de la materia que presentan los cuerpos a ser labrados por deformación. La maleabilidad permite la obtención de delgadas láminas de material sin que éste se rompa, teniendo en común que no existe ningún método para cuantificarlas. Ductilidad. La ductilidad se refiere a la propiedad de los sólidos de poder obtener hilos de ellas. Rigidez. Algunos sólidos pueden resistir más que otros los dobleces y torceduras. Deformación. Algunos sólidos pueden deformarse sin romperse, adquiriendo una forma diferente a la que tenían. Líquidos. Las partículas están unidas, pero las fuerzas de atracción son más débiles que en los sólidos, de modo que las partículas se mueven y chocan entre sí, vibrando y deslizándose unas sobre otras. El líquido es un estado de agregación de la materia en forma de fluido altamente incompresible, lo que significa que su volumen es casi constante en un rango grande de presión. Es el único estado con un volumen definido, pero no con forma fija. Un líquido está formado por pequeñas partículas vibrantes de la materia, como los átomos y las moléculas, unidas por enlaces intermoleculares. Propiedades de los líquidos. Tensión superficial. La tensión superficial es la fuerza con que son atraídas las moléculas de la superficie de un líquido para llevarlas al interior y de esta manera poder disminuir el área superficial. Capilaridad. La capilaridad es una propiedad de los líquidos que depende de su tensión superficial y se trata de un fenómeno en el que un sólido y un líquido entran en contacto. Una vez realizado el contacto, el líquido se eleva o no, dependiendo de si moja o no al sólido. Este fenómeno se puede ejemplificar con un tubo de vidrio limpio entrando en un recipiente con agua. Si las fuerzas de adhesión del líquido al tubo de vidrio mojado superan a las fuerzas de cohesión dentro del líquido, tensión superficial, la superficie del líquido será cóncava y el líquido subirá por el tubo, es decir, ascenderá por encima del nivel hidrostático. Viscosidad. Es una propiedad de los líquidos que consiste en una resistencia natural a fluir debido a la distancia que existe entre sus moléculas. La viscosidad de un líquido por lo tanto dependerá de las fuerzas intermoleculares.
De acuerdo a esta regla, a mayor fuerza intermolecular de un líquido sus moléculas tienen mayor dificultad de desplazarse entre sí, por lo tanto la sustancia es más viscosa. En cambio, si los líquidos están formados por moléculas más largas y flexibles pueden doblarse y enredarse entre sí, por lo tanto se llaman viscosos. Fluidez es la característica de los líquidos que les confiere la habilidad de poder pasar por cualquier orificio, aun cuando sea muy pequeño, siempre que esté al mismo nivel o a un nivel inferior del recipiente en el que se encuentra el líquido. Presión de vapor. La presión de vapor de un líquido es una presión que ejerce el vapor en contraparte al líquido que lo origina cuando se encuentra a una temperatura determinada. Cuando un líquido se expone a una temperatura adecuada y el vapor es equivalente a una atmósfera, se dice que el líquido ha alcanzado el punto de ebullición, ya que el vapor ha vencido la presión exterior y ahora puede formarse en todo el cuerpo del líquido y no solo en la superficie. Punto de ebullición. El punto de ebullición de un líquido es la temperatura en la cual la presión del vapor del líquido es exactamente igual a la presión ejercida sobre el líquido. Gases. En los gases, las fuerzas de atracción son casi inexistentes, por lo que las partículas están muy separadas unas de otras y se mueven rápidamente y en cualquier dirección, trasladándose incluso a largas distancias. Propiedades. No tienen forma ni volumen fijos. En ellos es muy característica la gran variación de volumen que experimentan al cambiar las condiciones de temperatura y presión. El gas adopta el tamaño y la forma del lugar que ocupa. Ocupa todo el espacio dentro del recipiente que lo contiene. Se pueden comprimir con facilidad, reduciendo su volumen. Se difunden y tienden a mezclarse con otras sustancias gaseosas, líquidas e, incluso, sólidas. Se dilatan y contraen como los sólidos y líquidos. Plasma. Existe un cuarto estado de la materia llamado plasma, que se forman bajo temperaturas y presiones extremadamente altas, haciendo que los impactos entre los electrones sean muy violentos, separándose del núcleo y dejando solo átomos dispersos. El plasma es así, una mezcla de núcleos positivos y electrones libres, que tiene la capacidad de conducir electricidad. Un ejemplo de plasma presente en nuestro universo es el Sol. Plasmas terrestres. Los rayos durante una tormenta. La ionosfera. La aurora boreal. Estado condensado de Bose-Einstein. Representan un quinto estado de la materia, visto por primera vez en 1955. El estado lleva el nombre de Satyendra-Nath Bose y Albert Einstein, quien predijo su existencia hacia 1920. Los condensados B son superfluidos gaseosos enfriados a temperaturas muy cercanas al cero absoluto, menos 273 grados o menos 459,67 F. En este estado, todos los átomos de los condensados alcanzan el mismo estado mecánico quantum y pueden fluir sin tener ninguna fricción entre sí. La propiedad que lo caracteriza es que una cantidad macroscópica de las partículas del material pasan al nivel de mínima energía, denominado estado fundamental. Para hacernos una idea de lo que sería un objeto cotidiano estando en estado de Bose-Einstein, proponemos imaginar que varias personas estuvieran sentadas en la misma silla, no una sentada sobre otra, sino literalmente todas sentadas en la misma silla, ocupando el mismo espacio en el mismo momento. Dato curioso. El estado de Bose-Einstein se podría considerar el estado cero de la materia, ya que se da en partículas bosónicas, o que se comportan como las mismas, cuando se acercan al cero absoluto, que es la menor temperatura que un cuerpo puede alcanzar.